El tema para hoy, la sabiduría clama en las calles. Este título es extractado también de esta misma palabra, está en Proverbios 1. Nos vamos a dar cuenta cuál es la sabiduría de Dios y vamos a determinar algunas diferencias o muchas diferencias que hay respecto también a la sabiduría humana. Bien, el título, como les decía, es La sabiduría clama en las calles. Bien, Dios, el gran yo soy, desea que todos sus hijos alcancen o alcancemos la sabiduría divina. Que todo su pueblo, el pueblo escogido, su santa nación, desarrolle esta inagotable destreza para poder conducirse por los caminos de justicia y de verdad. Él quiere que todos los llamados a ser parte de esta salvación tan grande desarrollen y experimenten esta impresionante habilidad. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Una persona escogida por Dios debe ser una persona sabia, que pretende, intenta y prueba todos los días de su existencia conocer y amar más a Dios. Debemos saber, conforme a la misma palabra de Dios, que cuando elegimos sus caminos, Él nos garantiza la sabiduría, su sabiduría. Esa palabra de Dios que está viva, que es verdad, que es eficaz, que es rápida, nos conduce a llevar una vida recta, a tener relaciones adecuadas con nuestros semejantes y a tomar decisiones basadas en los frutos que el Espíritu Santo ha colocado en nosotros, que nosotros debemos desarrollar. Pero, ¿qué es la sabiduría? Vamos a dejar que la misma palabra de Dios nos responda. Dice Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces fíjate que aquí nos están respondiendo que prácticamente la sabiduría es el temor a Jehová, y temer es seguir sus caminos, cumplir sus mandamientos, obedecer y hacer de nuestra vida espiritual algo permanente con Él. Sabiduría significa mucho más que simplemente saber mucho. La sabiduría es una actitud que influye en cada aspecto de nuestra vida. El cimiento de la sabiduría es temer a Dios, es glorificarlo, honrarlo y reverenciarlo, vivir admirados de su poder y obedecer su palabra. Eso es sabiduría. La sabiduría que viene de arriba, que viene de Dios, debe ser nuestro fundamento para la comprensión de este mundo. Debe ser el cimiento de nuestras actitudes, actitudes que no se ven o actitudes que no dejamos ver, son las tendencias o las intenciones del corazón, ¿no? Que no se pueden ver, o el sostén de nuestras acciones u obras que los demás sí pueden ver. Perdón. Debemos aprender cómo vivir lo que aprendemos en la Biblia, de las cosas que nos enseña la palabra de Dios. Este es el verdadero fundamento de la sabiduría. Poner en práctica lo que Dios nos muestra como señales. Señales que obviamente repercuten como normas en nuestro comportamiento o nuestra conducta con Él y con nuestros semejantes, con las otras personas, con nuestros hogares, con nuestras familias, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en nuestra iglesia. Para entender un poco más lo relacionado con este tema de la sabiduría, vamos a estudiar algunas instrucciones que el rey Salomón nos da
en el primer capítulo del libro de Proverbios. Partamos de la base de que cada una de estas indicaciones o instrucciones traerán sanidad a nuestras vidas, sanidad a nuestros espíritus, a nuestras almas e incluso a nuestros cuerpos. Y no solamente a nosotros como individuos, sino a todo tipo de relaciones, sean familiares, sociales, laborales, en fin. Vamos a leer todo el capítulo de Proverbios 1. Dice Proverbios 1, motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos al versículo 8 y hay un título que dice Amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Bien, estaba hablando la sabiduría de Dios. Bien, son 33 versículos que tiene este capítulo número 1 de Proverbios, el cual nos da la introducción acerca de lo que él va a hablar y de lo que habla en este capítulo, que es acerca de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios.
Bien, el tema principal de este libro de Proverbios es la naturaleza de la verdadera sabiduría. Sabiduría que proviene de Dios y no sabiduría del mundo. En este capítulo 1, que es la introducción al libro, Salomón nos da ciertos ejemplos prácticos de cómo vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Un proverbio, por definición, es una oración corta. Es una oración concisa que generalmente contiene verdades morales. Estas verdades espirituales o morales son las que nos guían y nos aconsejan para caminar cerca de Dios. La palabra proverbio, atención a lo que voy a decir, la palabra proverbio procede de un vocablo hebreo que significa administrar o gobernar. Proverbio en hebreo significa administrar o gobernar. De tal manera que los proverbios son advertencias, dichos y apuntes espirituales que nos ofrecen orientaciones profundas para administrar o gobernar ¿qué? Nuestras vidas, para gobernar nuestra relación con Dios y para gobernar nuestras relaciones con nuestros semejantes. Estos proverbios o palabras sabias que tienen sabiduría de Dios son dichos profundos que nos reportan sabiduría divina y que nos reportan entendimiento para temer a Dios y para poder obedecer sus mandatos. Conocer a Dios es la clave para adquirir sabiduría. Entre más conozcamos a Dios, entre más andemos en sus caminos, más estaremos adquiriendo sabiduría de Dios, más cerca estaremos de Dios. Ahora, vamos a ver una diferencia importante entre dos libros poéticos o libros de sabiduría. Recordemos que los libros de sabiduría son 5. Son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Este libro de los Proverbios forma parte de esos libros de sabiduría y fueron escritos en forma de poesía. Pero vamos a establecer, como les decía, una diferencia importante entre dos libros poéticos o dos libros de sabiduría, que es el libro de los Salmos y el libro de los Proverbios. Es decir, vamos a diferenciar qué trata el libro de los Salmos y el libro de los Proverbios. Mientras que el libro de los Salmos es para una vida devocional, o sea, de devoción a Dios. El libro de Proverbios es para la vida diaria, ya que este libro nos brinda información, nos provee y nos da sugerencias prácticas de cómo vivir la vida diariamente, es decir, en la cotidianidad de la vida. Estos dichos sabios son muy importantes para tenerlos en cuenta para proceder frente a determinada situación. Este capítulo 1 del libro de Proverbios nos da o nos abastece para tener receptividad espiritual. ¿Sí? Nos abastece también de discernimiento, de enseñanza y de conocimiento divino. Nos equipa de palabras sabias y nos confía la sensatez en el temor de Dios. El versículo 7, que vamos a leerlo dentro de lo que leímos, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, este versículo 7 nos habla, como vimos, de los insensatos. Estas personas insensatas
que son faltas de sabiduría divina, son personas que creen saberlo todo. Personas que dicen no pecan, o sea que ellos no pecan por ignorancia. Los necios o los insensatos son individuos que se pasan de listos, que se cierran a cualquier novedad, que se irritan con la disciplina y se niegan a aprender, especialmente las verdades espirituales contenidas en la Biblia. El necio es un insensato, el necio es terco, es malvado, es un alma que odia y pasa por alto a Dios, odia a sus semejantes y no tiene en cuenta a Dios. Iglesia, nosotros, los seguidores de Cristo, debemos ser receptivos a los consejos que nos da su palabra, que nos da la Biblia, que nos da el contenido de estos 66 libros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Debemos ser receptivos a las orientaciones que pueda concedernos también, principalmente una persona que esté en autoridad. Eso es sabiduría. Debemos estar propensos a aprender de otros, a recibir dirección y orientación. Eso es sabiduría. A desechar las cosas malas y a recibir con agrado las indicaciones buenas, las cosas buenas. Esta es la sabiduría que nos conducirá por los caminos de perfeccionamiento que Dios quiere y Él está buscando para nosotros. Nuestras obras y acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Nuestro ejemplo, el ejemplo, es la postura más grande de que caminamos con Dios. Ese testimonio se demuestra ante los demás, pero primordialmente en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestras relaciones familiares más próximas. Los hijos aprenden valores, principios morales y preferencias al darse cuenta cómo actúan y reaccionan sus padres ante Dios, ante la vida y ante los demás. Bien, en el versículo 9, esta palabra nos dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y luego nos empieza a dar una descripción acerca de que los pecadores van a engañar a una persona y que estas personas que están buscando la sabiduría deben buscar instrucción en su padre y dirección en su madre. Pero vamos a desglosar esta parte de la escritura en el versículo 9. Bien, la palabra dice en este versículo 9 que las enseñanzas, la honra y la obediencia filial, o sea, de familia, de padres a hijos, son como adornos espirituales en los hijos, los cuales serán librados de la tentación, de los engaños, de las trampas y de las maquinaciones perversas. Permitamos a nuestros hijos, nosotros como padres, que ellos vean nuestra reverencia por Dios. Enseñémosles a vivir con rectitud, orientémoslos a dar la adoración y el lugar preeminente a Dios en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, a que lo den todo por su nación, a que lo den todo por Dios. El pecado es atractivo, pero también dice la palabra que es mortal. Las malas asociaciones y la actividad maligna que actualmente está en aumento, está en auge, esa actividad maligna y esas malas asociaciones conllevarán a la destrucción de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Debemos aprender a elegir y a tomar decisiones sabias dirigidas por el Espíritu Santo de Dios.
Esto significa evitar a quienes nos inducen a estar en actividades que sabemos que son malas, actividades que son ruines y diabólicas, siendo conscientes de que nuestra relación con el pecado afectará de manera indefectible nuestra vida espiritual y física. La sabiduría, también en el versículo 19, dice: tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, lo cual quita la vida de sus poseedores. Bien, en este versículo 19, la sabiduría de Dios, que es la que está hablando, nos habla de la codicia, que es un pecado destructivo. Y es una de las trampas que tiene Satanás como más seguras para ganar a muchas personas. Y no solamente personas del mundo, sino personas que dicen ser seguidores de Cristo, personas cristianas. Esta codicia empieza en nuestra vida cuando plantamos en nuestro corazón la sugerencia de que no podemos vivir solamente con lo que el Señor nos ha dado, sino que necesitamos de más dinero, más efectivo, de otra casa, más propiedades, un mejor carro, mejores lujos, etc. Luego, ese deseo se aviva como un fuego que consume nuestra voluntad. Es necesario, Iglesia, que tengamos mucho cuidado y que sepamos reconocer este deseo codicioso antes de que comience a destruirnos, antes de que empiece a cortar nuestra vida espiritual. La naturaleza de la sabiduría de Dios es agradable, es asequible, es cercana. La sabiduría está cercana. Eso nos habla la naturaleza de la sabiduría de Dios, que es cercana. Esta sabiduría es la personificación y es la mente de Dios. Es la mente de Dios. En el versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones y habla: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrerán la ciencia? Bien, la sabiduría nos sigue hablando de estas cosas, pero fíjate que estábamos hablando de que la naturaleza de la sabiduría es cercana, es asequible para nosotros, fuera de eso es agradable, que la sabiduría es la mente de Dios, que la sabiduría es la personificación de Dios. Y en este versículo 20 nos damos cuenta que Salomón utiliza una figura literaria, haciendo que la sabiduría cobre vida y ande por las calles alzando su voz para darnos a conocer el verdadero conocimiento, para educarnos e ilustrarnos con su sana doctrina, para curarnos y sanarnos de las tendencias de la carne y del alma. Bien, en el versículo 22, ya estamos terminando. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amarás la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? La sabiduría también nos habla acerca de los simples, que también podrían ser insensatos, personas simples. No porque tengan deficiencias mentales, sino deficiencias en el carácter, deficiencias en la personalidad, en el temperamento. Estas personas simples e insensatas son los que rechazan la instrucción divina, son los que rechazan la sabiduría verdadera de Dios y andan en este mundo en rebelión, cometiendo todo tipo de faltas de la carne.
El Todopoderoso anhela que abramos nuestro corazón para Él poder comunicarnos sus pensamientos. Pero para poder escuchar su dirección y su consejo, debemos estar dispuestos a escuchar su sabiduría. De ninguna manera podemos permitir que la soberbia, el orgullo, la altivez, la prepotencia, la arrogancia obstaculice nuestro camino. Esa soberbia, ese orgullo que nos hace pensar que nuestra sabiduría está por encima de la sabiduría de Dios. Si pensamos que nosotros sabemos más que Él, que nuestros caminos son los correctos, sentiremos que no necesitamos de su dirección. ¿Sí? Lo cual nos hace caer en desobediencia y en necedad, haciéndonos personas simples delante de la sabiduría de Dios. Y el Señor no nos va a tomar en cuenta. Nosotros nos convertimos en el estilo de vida que hemos decidido seguir. La gente alcanza, para algo bueno o malo, lo que haya o en lo que se haya convertido. Fíjate que en el versículo 31 al 33 dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces estábamos diciendo que sí, nosotros nos convertimos en lo que nosotros hayamos decidido seguir. La gente alcanza, para algo bueno o malo, lo que haya o en lo que se haya convertido. ¿Sí? El versículo 31, del 31 al 33 señalan que el fruto del camino vendrá como consecuencia de lo que nosotros experimentemos en esta vida. Que si no nos conducimos con sabiduría divina, recibiremos nuestro merecido, que sufriremos las consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones. No dejemos que nosotros como individuos, que nuestras familias, nuestros hogares, nuestra iglesia, nuestra nación, sean destruidos por esa falta de sabiduría. No pasemos por alto el consejo del Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque sepamos que este consejo traerá dolor, porque es un consejo doloroso. O sea, hacer las cosas y regirnos a las normas de Dios es algo doloroso. Pero debemos pensar que a pesar de todo, a pesar de que no encontremos en esto, debemos saber que Dios está con nosotros y que a pesar de que no haya respuesta, la sabiduría de Dios nos colmará de dicha y felicidad a su tiempo. Nuestro Dios tiene que arreglar y reparar miles o cientos de fallas en nosotros. Este concepto lo extrajimos de un texto, de un libro que escribió un profeta. El Señor les dio unas visiones. En este libro este Señor decía algo parecido a esto. Nuestro Dios tiene que arreglar y reparar miles o cientos de fallas en nosotros. Él tiene que modificar nuestro carácter, tiene que modificar nuestro temperamento y nuestra personalidad para hacernos cada día más semejantes a Él. Pero Dios, en su eterna sabiduría, no puede sino arreglar sino una o dos cosas a la vez, ya que si nos transformara en 4 de esas cosas, de esas cientos de cosas, no lo podríamos soportar en este cuerpo humano o carnal. Si caminamos a su lado, la sabiduría de Dios llega en el momento propicio y oportunamente nos dará la victoria sobre esa debilidad en particular. Para conquistar
esta sabiduría que viene de Dios, debemos leer, meditar y poner en práctica su palabra. Debemos tener cuidado en leer toda la palabra, es decir, debemos cuidarnos en que toda la palabra sea leída, no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, los 66 libros de la Biblia. La Biblia es un complemento, la Biblia tiene tanta cohesión que ella misma se interpreta a sí misma, eso lo dice la misma palabra, que la Biblia se interpreta a sí misma y en algunos casos se complementa, no se contradice. Entonces debemos leerla, debemos meditarla y poner en práctica esta palabra. Debemos alejarnos del pecado si queremos conseguir sabiduría. Debemos congregarnos de manera regular en las actividades de nuestra iglesia local. Debemos mostrar nuestra inclinación y respeto a Dios a través de una vida devocional, hacer ayunos habitualmente, orar en todo tiempo, vigilar, estar atentos y andar con cuidado, fortaleciendo nuestra vida espiritual. La sabiduría que viene de lo alto nos hace libres, nos hace santos, apartados, justos delante de Dios. Nos permite desarrollar los frutos dados por el Espíritu. Esta sabiduría activa los dones espirituales. Esta sabiduría que viene de Dios promueve y desarrolla los dones de servicio y los dones ministeriales. Nos faculta para utilizar las armas que Dios nos ha provisto. Esta sabiduría que viene de lo alto nos hace operar de manera consistente en la edificación de la iglesia, de la obra de nuestro Padre, y nos suministra los manuales para obtener la vida eterna. Esto es lo que hace la sabiduría de Dios. Esto y otras muchísimas cosas más. Aquí abordamos una parte importante de lo que es la sabiduría de Dios.